A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Jacob departed from En aquellos Beersheba, días, Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. came upon a certain Casualmente shrine llegó a un lugar as y the se sun quedó allí a overset. pernoctar porque ya se había puesto el sol. Taking one of the stones Cogió de of the allí shrine, mismo una piedra, put it under his se la head, colocó and lay a guisa down de to sleep almohada at that spot. y se echó a dormir en aquel lugar. Then he had a dream. Y tuvo un A sueño, stairway una rent escalinata ground, apoyada en la with the sky tierra, reaching con to la the cima, heavens. que la cima tocaba el God's cielo. messengers Ángeles de walking Dios up and subían y down. bajaban por ella. And there was the Lord El Señor standing estaba before en him, pie saying, sobre ella y dijo: I, the Lord, Yo soy el God of your Señor, el forefather Dios Abraham, de tu padre and the God of Abraham Isaac. y el Dios de The Isaac. land on which you are La lying, tierra I sobre will la give to que you estás and your acostado, descendants. te la daré a ti y a tu You shall be descendencia. as plentiful Tu as the descendencia dust of se the earth. multiplicará como el polvo de la tierra, You shall spread y out ocuparás east and el west, oriente y el north occidente, and south. el norte y el sur. Y todas las You and your naciones del mundo All se the llamarán nations of the benditas earth shall por find causa blessing. tuya y tu descendencia. Know that I am with you. Yo estoy I will contigo, protect you yo te wherever you guardaré go, donde quiera que and bring you vayas, back to this y land. te volveré a esta I will tierra, never leave y no you te until you have abandonaré done hasta what que I cumpla promised lo you. que he prometido. When Jacob arose from Cuando Jacob his despertó, sleep, dijo: he exclaimed, Realmente, Truly, el the Señor Lord is in está this en este spot, lugar, although I did not y know yo it. no lo sabía. In solemn Y wonder, I sobrecogido asked, añadió: How awesome is Qué this shrine? terrible es este lugar. This is nothing No es else sino than the la abode of casa de God, Dios y la and puerta that is the del gateway cielo. to heaven. Early the next morning, Jacob took Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima. He called the site Y Bethel, llamó a aquel lugar because the former name Casa of the town de had been Dios. Luz. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob then made this Jacob vow, hizo un voto If diciendo: God remains with me, Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, and to give me si enough me da pan bread para comer y and vestidos para clothing to wear, cubrirme, and I come back si safe vuelvo to my sano y father's house, salvo a casa de mi shall be my padre, God. entonces el Señor The será mi stone Dios. that I have set up as Y esta as piedra que he memorial levantado stone como estela shall be God's será una casa de Dios. Verbum Domini. In you, my God, I Dios place my mío, trust. confío en ti. Dios mío, confío en ti. You who dwell in the Tú shelter que of the habitas Most al amparo del High, who Altísimo, abide in the shade que of the vives a la shadow of sombra the del Almighty, Omnipotente. say to the Lord, Di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. for he will rescue you Él from te the librará snare de la of the red del fowler, cazador, from the destroying de la pestilence. peste funesta. With his pinions Te he cubrirá will con cover sus you, plumas, and under his wings bajo you sus shall find alas refuge. te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Because he clings to me, Se puso junto a mí, lo I libraré. will set him on Lo high, protegeré because porque he has conoce known mi his nombre. name. He shall call Me upon invocará me, y lo I will escucharé. answer him. I will Con be with él him in estaré distress. en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Our Savior Jesus Christ has destroyed death. And Jesucristo tiene estas leyes y mandamientos por las cuales pienso vivir toda mi vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
While Jesus was En aquel speaking, tiempo, an mientras official Jesús came hablaba, knelt down se acercó un before him personaje que and se said, arrodilló ante él y le dijo, "My daughter has just mi hija acaba de morir, but come lay pero your ven hand tú, on her and ponle la mano en la cabeza y vivirá". Jesus rose. Jesús lo siguió con sus So did his discípulos. disciples. A woman suffering Entre tanto, hemorrhages una mujer que 12 sufría years flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó al borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, "Ánimo, hija, tu fe te ha curado". Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, "Fuera, la niña no está muerta, está dormida". Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Verbum Domini. Los tibi Christe. On April 8th, El 8 de abril year 2000, del año 2011 there was a 48 hubo woman at the time una señora de 48 años de edad who lived in Costa Rica, que vivía en Costa an Rica, American country un between país de Nicaragua Centroamérica and Panama, entre Nicaragua y Panamá. and she woke up with a terrible Que se headache. despertó con un tremendo dolor de cabeza, fue a ver al doctor y le diagnosticaron migraña. But this continued for 3 Sin embargo, days, eso and so they did continuó further por tests. 3 días e And what hicieron they más discovered was pruebas that she y had a descubrieron que aneurysm on her tenía brain. un aneurisma en el cerebro It was already que ya bleeding estaba in her brain. It was sangrando located in such a en el place cerebro, pero estaba en un lugar tal that it was not que possible no era posible hacer una to operación. either cause death O bien le or causaría la severe muerte brain damage. o mucho daño cerebral para hacer una operación tal. Así que la enviaron para casa con algunos medicamentos y le dijeron que no había nada que pudieran hacer. So she went home really Así que fue a su casa with this shock con el gran choque de darse cuenta de que estaba muriéndose and her children y looked que at sus her hijos le like miraban it would be the last time dándose they would cuenta de see que her. quizás fuera la última vez que la vieran. Edwin Su held esposo her hand, tomó su mano and he would make the sign of the cross. y hacía la señal de la cruz cuando oraba. And the family, as Pope La familia, como dijo el Papa Juan Pablo II, iba a ser beatificado el 1 de mayo, un par de semanas después. Hicieron un pequeño templo de Juan Pablo II afuera de su casa y oraron a él por su sanación. Y fue el día de su beatificación, el 1 de mayo del 2011, que estaba mirando la beatificación por televisión y abrió una revista que tenía un retrato de Juan Pablo II. Estaba mirando la foto y dijo las palabras, levántate, la escuchó, no tengas miedo. Cuando se levantó, se sintió totalmente bien. Y cuando los médicos hicieron más pruebas, descubrieron que el aneurisma había desaparecido por completo y que estaba totalmente curada. Este viernes pasado, el Papa Francisco aceptó ese milagro para la canonización de Juan Pablo II, que fue anunciada que sería canonizado antes del final del año. Hay una cita interesante de San Juan Crisóstomo. Dijo, Dios ama manifestarse su poder no al comienzo de nuestras tribulaciones, sino cuando el hombre piensa que ya todo está perdido. Este es el momento en que Dios escoge venir a nuestra ayuda. Así que ella y su esposo y los médicos, Alejandro Vargas, tuvieron una conferencia de prensa el viernes en la
oficina del arzobispo, en que con lágrimas en los ojos contó este milagroso milagro, valga la redundancia, que habló sobre lo que le hizo Juan Pablo II. J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, a quien conocemos por El Señor de los Anillos, una trilogía y una película que se llama The Hobbits, él escribió una carta que ha sido preservada por medio de su hijo, Christopher, en 1944. Dijo en esta carta a su hijo cómo él y su esposa Priska habían ido en bicicleta a St. Gregory's a la misa de los domingos, y ese domingo el evangelio era el que tuvimos en el día de hoy. Dijo que el sacerdote dio una de las mejores homilías que él había escuchado. Él ilustró esto comparando los 3 relatos de los milagros de Giruses, de la hija en los 3 evangelios, y después dijo que también dio vívidos detalles de relatos modernos e ilustraciones para ilustrar algunas de las formas en que Dios sigue funcionando. Entonces dijo el caso de una mujer que de manera similar con una hemorragia tenía un tumor vaginal. El relato más emocional fue de un muchacho que tenía peritonitis y se le llevó por tren por sus padres, prácticamente muriendo, con 2 enfermeras que le asistían. A medida que el tren se apartaba, pasaron por frente al groto. El niño se paró, que dijo: yo quiero hablar con la pequeña niña. En el mismo tren había una pequeña niña que había sido sanada. Se levantó y caminó y jugó con la pequeña niña, y después volvió y dijo: tengo hambre ahora. Le dieron dulces y chocolates y muchos sándwiches y los comió. Nuestro Señor entonces le dijo el sacerdote, el Señor dijo a Giro y a su hija acerca de ella: dale algo de comer. Y por lo tanto está relacionando eso con lo que le pasó a este pequeño niño después de haber sido restaurada a una perfecta salud. Y le dijo: los milagros son intrusiones en nuestra vida ordinaria. Sí, intruden en la vida cotidiana, pero tenemos estas cuestiones ordinarias que forman parte de nuestra vida ordinaria, que entra en nuestra vida ordinaria del Señor. Y en esto él habló sobre el relato de esta palabra que él utilizó y que él usó él mismo, que se llama eucatástrofe. Eucatástrofe, es decir, el darle una vuelta a algo, convertirlo en algo malo, pero esta era una buena, es decir, era una situación feliz. Y hizo volcar esto, y había un final feliz para ello. Con un aparente final infeliz, sin embargo, tuvo un final feliz. Por eso yo usé la palabra eucatástrofe, es decir, el suceso feliz que llega a uno con el júbilo que hace a uno llorar. Y dijo: es una vista de la verdad imprevista, que toda nuestra naturaleza, que ha sido cambiado por causas y efectos materiales, por la muerte, y esta es nuestra naturaleza. Es lo que pensamos, que hemos sido encadenados por la muerte, por la causa y el efecto en el mundo. Pero entonces nos damos cuenta de que sentimos un alivio de esto cuando tenemos estos milagros que han sucedido por medio de la historia del Evangelio. Es como si un extremo se hubiera puesto bien. Percibimos que este es el de hecho, como las cosas sí funcionan en el gran mundo
en que se hace nuestra And vida. I concluded by saying that the Concluí diciendo que la resurrection was resurrección the greatest fue eucatastrophe la possible. mayor eucatástrofe jamás y que produce esa emoción que produce lágrimas. Proviene de esos lugares en que el júbilo y la angustia están en un solo lugar. Y dijo, nuevamente tenemos esta vista de la verdad de las cosas, un rayo de luz desde dentro del universo. Un día él estaba montando en bicicleta y de pronto todos se le ocurrió intuitivamente, por supuesto, dijo, esto es verdaderamente como las cosas funcionan. Y es así como la historia terminó. Ese es el Hobbit y también el Caballero de los Anillos, y parece ser que todo está perdido, que no hay esperanza, que jamás pueda haber, y de pronto esto cambió. Esta eucatástrofe sí resultó con un final feliz. Los relatos que tenemos de cómo esto concluyó con un final feliz, porque esto es verdaderamente como las cosas a la larga sí suceden para nosotros. Sam diría que al final del anillo todo lo triste va a volverse verdad. ¿No es cierto? La respuesta para el creyente es que sí, que todo lo triste se va a volver falto de verdad. Y a pesar de que en esta vida quizás tengamos experiencias en el Valle de las Lágrimas, estos diferentes milagros ganados por la intercesión de Juan Pablo II en este caso, los otros que han sucedido en Lourdes y en otros lugares en nuestra historia cristiana, son como un rayo de luz que nos muestran que esto ha ayudado en el mundo grande al que hemos sido llamados. Es así como es la verdad del asunto, que a la larga va a ser incierto. En esta vida experimentaremos lágrimas, tristeza y la muerte, pero también todo va a ser hecho falto de verdad. Y por último, en cuanto a la lectura de primera lectura del día de hoy, tenemos el relato de la escalera o escala de Jacob. Él ve que tiene este sueño en que él ve la escala que va hacia el cielo, que conectan al cielo y la tierra, y que hay ángeles. E inclusive el Señor habló sobre esto. Parece que cuando él se conoció con Nataniel, dijo, yo te vi a ti bajo la higuera. Y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Dijo, ¿tú crees en esto porque yo te lo he dicho? Porque te vi bajo la higuera, y tú verás a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por el Hijo del Hombre. Y los padres de la iglesia han visto en esto la providencia divina de Dios, su providencia que obra por medio del ministerio de los ángeles. También lo han visto como algo que señala la encarnación, en que el cielo y la tierra están unidos con Jesucristo. Fíjense en el Adviento que cantamos del profeta Isaías. Y esto es algo que sucede en toda misa, que el cielo y la tierra se unen y que los ángeles están presentes. Les llamamos para que se unan a nosotros en este coro de alabanzas, y comenzamos la oración de alabanza. Siempre llamamos a los ángeles que están presentes aquí en toda misa. Y si pensamos en los templos que tenemos, como en Lourdes, como el templo del Sagrado Sacramento y otros lugares, estos son lugares especiales de la presencia de Dios y de su obra, de su gracia. Aquí, en la EWTN y en el Templo del Sagrado Sacramento, el Señor y sus confesiones están dispuestas a diario para que la gente pueda encontrar sanación de sus dolores profundos, que son las del pecado. Pero también Dios hace otras cosas en la vida de Dios, en estos oasis, en el desierto, que son de templos y cualquier lugar en que el Sagrado Sacramento esté presente, que Dios está obrando en nuestra vida y en nuestras almas. Así que tengamos agradecimiento, porque siempre somos un pueblo de agradecimiento, de esperanzas.
cada vez que haya tribulaciones que podamos soportar en esta vida, que sepamos y creamos en estos milagros a lo largo de la historia que señalan esa verdad, que a la larga va a haber una eucatástrofe y que todo va a ser bueno para el bien de todos, que esto es la verdad acerca de cómo funcionan las cosas en el gran mundo al cual hemos sido llamados.